Muy buenas tardes con todos ustedes. Quiero agradecer la invitación del Centro del Adulto Mayor de Salud de la ciudad de Paramonga por la invitación para realizar esta videoconferencia titulada Reivindicando al Adulto Mayor en el contexto de la pandemia. Y valga el tema para recordar también que hoy se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez. Entonces esto nos debe permitir para reflexionar sobre la importancia de esta población etaria, el adulto mayor, en toda sociedad y en todo país que busca generar desarrollo y salir de la crisis en la cual hoy nos encontramos como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Reitero mi agradecimiento y espero que los minutos que podemos compartir a través de esta videoconferencia nos sirva para fortalecer algunos temitas y también cambiar algunas actitudes con respecto a lo que hoy venimos viviendo, ¿no? Como consecuencia de esta pandemia. Hablar del adulto mayor es un tema que provoca muchas visiones, muchas perspectivas. Se ha tratado desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la gerontología, pero también otras disciplinas como las ciencias políticas y las ciencias sociales. Tenemos una mirada de cómo entender el tema del envejecimiento y de la población adulta mayor. Un primer aspecto que es importante para tratar el tema es que en el proceso de desarrollo del ser humano hay dos elementos fundamentales, ¿no? Uno tiene que ver con la edad social y otro es la edad legal. En toda sociedad siempre existe una suerte, digamos, de edad establecida por la importancia que le da la misma norma legal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de que las personas mayores de 18 años son los ciudadanos y tienen el derecho al voto, entonces significa que es la edad legal la que le da mayoría de edad, aunque no siempre esta coincide con la edad del desarrollo psicológico que pueden tener las personas, ¿no? En cambio, la edad social es lo que la sociedad misma determina como roles de los grupos etarios de edad, ¿no? Me dejo entender, por ejemplo, en nuestra sociedad, cómo se considera a los roles y estereotipos que se le asigna al niño, al adolescente, al joven, al adulto, ¿no? Y al adulto mayor, ¿no? ¿Qué tipo de roles se les asigna y qué estereotipos se cree como características propias de tal edad? Entonces, a eso le llamamos la edad social. Por lo tanto, cuando uno tiende a explicar lo que es la etapa del adulto mayor, habría que ver desde el punto de vista jurídico cuál es la edad social, cuáles son los deberes y derechos que le asigna la ley a este grupo etario, pero desde el punto de vista social, cuáles son también los roles y estereotipos y cuál es la visión que tiene la sociedad o los grupos sociales con respecto al adulto mayor. Entonces son dos perspectivas que habría que entender. En todo caso, lo que hoy vamos a tratar es la mirada social, la mirada sociológica, es decir, cómo la sociedad asigna roles, estereotipos, características al adulto mayor de la mirada que llamamos la edad social. Ahora, entender nosotros que así como hay una edad social y hay una edad legal, también hay una mirada generacional. Creo que la mirada generacional es la que mejor nos permite ubicar a las personas toda vez que nos adecuamos, nos adaptamos más a lo que forman parte de mi grupo contemporáneo, ¿no? Es decir, si uno dice yo pertenezco a esta generación, entonces lo que voy a recoger como prácticas sociales son todas las características de esa generación a la cual yo pertenezco, ¿no? Y eso hace que uno se sienta parte integrante de un grupo social determinado, ¿no? Ahora, conjuntamente con ello también habría que entender un concepto más que es importante para el tema del estatus. ¿Qué es un estatus social? El estatus social es la ubicación social, y esa ubicación social nos da la misma comunidad, la misma sociedad, que tiene que ver con muchos elementos, ¿no? Puede ser, hay estatus que son adscritos, ¿no? Y hay estatus que son biológicos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, oye, la sociedad te da este estatus porque eres un médico, eres un ingeniero, es un estatus adscrito, ¿no? Que tú lo has adquirido con el aprendizaje, con ciertas capacidades que vas adquiriendo, ¿no? Y que lógicamente cada sociedad también determina ese tipo de estatus, ¿no? No voy a entrar en mucho en ese detalle. Pero hay otro estatus que es inherente al ser humano y es el estatus biológico.
El estatus biológico nos viene por diversos elementos, ¿no? Puede ser el sexo, el género, la persona, pero hay un elemento que es también fundamental y que tiene que ver con el tema, es el elemento de la edad, ¿no? La edad en toda sociedad también determina un estatus a las personas, ¿no? En el pasado, por ejemplo, las sociedades le daban un estatus muy alto al adulto mayor. Era común ver que los ancianos de las tribus tenían una mayor jerarquía social, tenían cargos importantes, eran el jefe del pueblo, el jefe de la tribu, eran el curandero, era quien tomaba mayor tipo de decisiones para generar el bienestar de su comunidad, ¿no? Esto lógicamente se presentó en el pasado y con el correr de la historia esto ha ido también cambiando, modificándose, ¿no? En la Edad Media el tener una edad más avanzada también te daba un estatus determinado siempre y cuando tú pertenecieras a una clase social más alta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la nobleza, ¿no? Pero históricamente eso fue cambiando hasta llegar a los tiempos actuales en los cuales se pone mayor énfasis en el grupo etario de la juventud, ¿no? Estamos en un contexto histórico mundial caracterizado por algunos elementos como la globalización, el neoliberalismo, el libre mercado, y dentro de ello un aspecto que es fundamental hoy en día es el tema del consumo, ¿no? Por eso muchos incluso lo llaman hoy la sociedad del consumo, ¿no? Y es que lo que ha generado en nosotros, las personas, las poblaciones, los ciudadanos, es que nos motivan, nos incentivan a un consumo permanente de bienes y de servicios, ¿no? Y los jóvenes son más cercanos a este tipo de cultura del consumo, ¿no? El joven tiene hoy un celular y en 6 meses quiere cambiarlo por otro porque salió otro nuevo modelo, ¿no? En cambio, las personas, mientras más tendemos a ser adultas, ¿no? Tendemos a ser sentir un mayor apego por aquellos elementos que nos traen que despiertan en nosotros algún tipo de sentimiento, ¿no? Si el joven cambia un celular de 6 meses por un modelo nuevo, nosotros queremos conservar un celular mucho tiempo porque nos regaló, por ejemplo, el nieto o el hijo, ¿no? Y entonces guarda un valor sentimental, y lo conservamos por mucho tiempo. Y lógicamente ese tipo de características ya no son tan compatibles para una sociedad del consumo como la actual, ¿no? En la que todos los bienes tienen un tiempo muy corto de duración y por lo tanto tienden a cambiarse constantemente, ¿no? Y eso genera en la población, mientras más edad tenga, genera cierto tipo, digamos, de limitaciones, ¿no? Para esta sociedad llamada del consumo. Entonces ese es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta para poder ubicarnos en el contexto mundial en el cual vivimos y del cual nuestro país y nuestras ciudades, no solamente Lima, también las provincias, no son ajenas a ella, ¿no? Sino que es una característica que hoy se ha generalizado y está presente en todo punto del planeta, porque la globalización y el libre mercado hoy está presente por todos lados y genera en nosotros un consumo permanente, ¿no? Entonces, y nos obliga, lógicamente, a entrar una suerte, digamos, de nuevos aprendizajes para poder sentirnos bien en esta sociedad que desgraciadamente se rige más por qué tanto consumimos, qué tanto compramos, qué tanto adquirimos y qué nuevos hábitos vamos adquiriendo para ser aceptados socialmente hablando, ¿no? Otro elemento que nosotros tendríamos que considerar para entender al adulto mayor es que hay una suerte, digamos, de dos ópticas en la mirada del adulto mayor. Primero es cómo el adulto mayor experimenta el propio proceso de envejecimiento. O sea, cómo el adulto mayor, en él hay una suerte de aceptación, acomodación e integración a esta nueva etapa de la vida, y lo cual requiere de todo un proceso psicológico, familiar, social, que permita acompañarlo y hacer que se adapte y se adecue y se integre sobre todo al grupo social, llámese familia, comunidad, amigos, aceptando que ya está en esa etapa de la vida, ¿no? Y eso depende mucho del contexto más cercano, ¿no? La familia, los amigos más cercanos y el nivel de maduración que puede tener la persona para poder asumir la etapa de ingreso a la etapa del adulto mayor, ¿no? Pero hay otro aspecto y otra óptica, y que ese es un poquito, digamos, mucho más complicado porque va más allá de lo personal y tiene que ver la óptica social del envejecimiento. La óptica social del envejecimiento es más cómo los demás miran al adulto mayor. Si lo miran para valorarlo
revalorarlo y considerarlo como un sujeto con deberes y derechos y tan importante para la familia y para la sociedad? ¿O es que lo condenan a vivir en el olvido, apartándolo de todo tipo de actividad y por lo tanto considerándolo incluso como una carga social? Entonces, hay esas dos ópticas, ¿no? Uno, desde el punto de vista personal, cómo yo visualizo, acepto, me adapto, me acomodo y me integro a mi grupo social aceptando que soy un adulto mayor. Y el otro es cómo los demás me miran a mí a partir de que yo he llegado a la etapa de ser adulto mayor, ¿no? ¿Cómo me miran? ¿Cómo me aceptan o me rechazan? ¿Sí? ¿Cómo me integran o me marginan? ¿No? ¿Cómo me incluyen o me excluyen de los grupos sociales y de todo tipo de actividad, sea esta económica, política, social, deportiva, etcétera, ¿no? Y entonces ahí viene la importancia de algunas instituciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de los centros de adulto mayor que fomenta salud. Es realmente admirable la labor que vienen haciendo, porque lo que hace es incluirlos, aceptarlos, adecuarlos y que ustedes se puedan integrar poco a poco y adaptar a través de la generación de diversas actividades que le permite que ustedes como grupo social, como grupo etario, se adecúen a esta y sean aceptados en esta sociedad, ¿no? Cosa que nunca nosotros deberíamos dejar de lado. Y esto es sumamente importante en este aspecto, ¿no? Ahora, yo les decía de que históricamente la edad del adulto mayor ha ido variando en cuanto a su importancia, sus roles y estereotipos, ¿no? Y eso tiene que ver con muchos factores históricos. Finalmente, cuando nosotros llegamos ya a la etapa que hoy vivimos y en la cual el consumo o el consumismo es un elemento fundamental, y justo en esta etapa donde estamos buscando de alguna manera a través de algunas políticas del Estado y de algunas medidas como la que tome Salud, por ejemplo, con sus programas, ¿no? de desarrollo social, buscar integrar al adulto mayor. A nivel mundial ocurren tantos cambios y viene también a experimentarse esta suerte de pandemia generalizada que ha involucrado a toda la población y nos ha condenado a vivir en una cuarentena que ojalá pronto podamos ya salir de ella, ¿no? Y aquí habría que entonces entrar en un nuevo tema que nos preocupa a todos, ¿no? Porque desde que surgió el problema del coronavirus, siempre se dijo que una de las poblaciones más vulnerables son justamente los adultos mayores. Y valgan verdades las cifras que a nivel mundial van arrojando en diferentes países, de alguna manera demuestran que sí, pues es la población, una de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y eso nos ha llenado de mucha preocupación. Vivimos hoy a nivel mundial, y esto es sabido por todos nosotros, por lo que vemos en las noticias, una crisis sanitaria. Se ha llegado a lo que podríamos llamar todo un colapso sanitario, ¿no? Los servicios sanitarios hoy han colapsado por completo y demuestran de que muchos países, sobre todo el nuestro, no estuvimos nunca preparados para asumir problemas de este tipo, ¿no? Y ahí entonces sale a la luz un dilema ético que hoy todos tenemos que respondernos, ¿no? Y que en algún momento lo leímos también en los medios de comunicación y nos llenó de profunda preocupación, ¿no? Ese dilema ético es, bueno, y en esta pandemia, ¿a quién salvar y a quién no? Porque se dio la perspectiva entonces de decir quiénes tendrían derecho a seguir existiendo, viviendo, y quiénes ya no. Y eso despertó todo un dilema ético y una enorme preocupación, ¿no? Estoy seguro que la sociedad del consumo respondería que los jóvenes tienen prioridad, porque lógicamente eso es la población que a ellos les conviene económicamente hablando, ¿no? Pero hay un deber moral, hay un deber social, un deber ético que nosotros tenemos con los adultos mayores, ¿no? Son parte de nuestra existencia. Mucho de lo que somos hoy nosotros lo debemos a ustedes, los adultos mayores. Y entonces aquí despierta un compromiso y una responsabilidad con ustedes. Las cifras a nivel mundial son preocupantes con respecto a la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los grupos etarios de 60 a 70 años tienen a nivel mundial una probabilidad de muerte de 0,4% en los pacientes que adquieren el virus, ¿no? Entre 70 y 80 años, las cifras nos dicen que la probabilidad de muerte es de 1,3%. Y de 80 años a más, la cifra realmente preocupante es de 3,6% a nivel mundial. Las probabilidades de que una persona de esta edad pueda dejar de existir
al contraer el virus del coronavirus, ¿no? En Italia, pues, es uno de los países que realmente se extendió muchísimo esta crisis de la pandemia del coronavirus. En Italia, por ejemplo, el 83% de los fallecidos con el COVID tienen más de 60 años de edad. Y en España, el 88% de la población que falleció es una población que tiene entre 70 a más años. Entonces, cuando se dice de que es una población vulnerable, estamos en lo cierto, ¿no? O sea, eso no podemos engañar, es una cuestión real. Y de ahí que se tienen que tomar muchas medidas con esta población para evitar el perder a esta población tan importante en nuestra sociedad, ¿no? En el Perú, miren, la población adulta mayor, según las cifras del INEI, hoy son de 12,4%, ¿no? Y de ese 12,4% hay dos datos que realmente preocupan muchísimo para nuestro sistema de salud. Es que el 78% de este total de adultos mayores que tiene nuestro país es una población con diversas enfermedades crónicas, lo cual lo hace mucho más vulnerable al virus del COVID-19, ¿no? Y el otro dato también sumamente preocupante es que el 38,2% de la población adulta mayor de nuestro país, estamos hablando del Perú, es una población que vive completamente solos, completamente olvidados, sin un familiar que los pueda ver en sus momentos más difíciles. Entonces, dadas esas circunstancias, es que los convierte en una población vulnerable. Pero quiero que quede algo claro. La vulnerabilidad de una población no depende exclusivamente de que pertenezcas a un grupo de edad, que lógicamente a mayor edad tus defensas tienden a ser menos, sino que también tiene que ver con la calidad de vida que le brinda la sociedad y el Estado a esta población. He ahí entonces la importancia de estar todos comprometidos con el bienestar del adulto mayor. ¿Qué tanto se hace por ellos desde el Estado, ¿no? Desde las políticas de Estado, políticas de gobierno, los programas? ¿Qué tanto se hace desde los gobiernos regionales, ¿no? A través de la gerencia de desarrollo social? ¿Qué tanto se hace por el adulto mayor desde las municipalidades, ¿no? Los gobiernos locales que están implementando como programas para trabajar con los adultos mayores? Porque, vuelvo a repetir, no solo basta con decir es que es la edad la que lo vuelve más propensos al contraer el virus o cualquier otra enfermedad y los hace más cercanos a la muerte. Tiene que ver también con las condiciones de vida, la calidad de vida que se le brinda a los adultos mayores en toda sociedad. Y específicamente en nuestro país, ¿no? ¿Qué se está haciendo por ellos? ¿Cómo se está manejando el tema de las políticas sociales para lograr un mayor nivel de desarrollo en esta población, ¿no? Ahora, la pandemia del coronavirus que nos lleva ya a estos meses de encierro obligatorio, de cuarentena, ha despertado en nosotros profundas preocupaciones porque ha generado crisis de diverso tipo. En el país ha generado una crisis económica, ha generado una crisis social, pero también ha generado una suerte de crisis sociofamiliar, ¿no? Mucho más cercana a nuestro entorno. Porque ¿cuánto de nosotros con esta pandemia estamos perdiendo familiares, estamos perdiendo amigos, estamos perdiendo gente muy cercana y valiosa para nuestra existencia? Y es realmente doloroso lo que estamos pasando. Pero esta pandemia también nos debe servir como una lección a todos nosotros, una lección en muchos campos, pero si miramos nosotros el campo social, tenemos que entender que esta pandemia nos está dando una nueva una oportunidad de un nuevo tipo de convivencia, una convivencia en la cual nosotros tenemos que aprender a valorar nuestros amigos, a nuestra familia, a los más cercanos, a los vecinos, ¿no? Pero por sobre todo, valorar, reivindicar la enorme importancia que tienen los adultos mayores en nuestra sociedad. Si la juventud te da la fuerza, la vitalidad para soñar y tener ilusiones y luchar por esos sueños, la adultez te da la tranquilidad de haber alcanzado tus sueños. Pero solo la adultez mayor, la ancianidad, te da la sabiduría que requiere toda sociedad. La sabiduría que nos permite tomar decisiones con calmas, que nos permite tomar decisiones bien pensadas y razonadas. Solo el adulto mayor es capaz de ello. Y quienes alguna vez tuvieron en casa un adulto mayor como padre o como abuelo, saben que solamente las palabras de estas personas adultas mayores nos sirvieron de ejemplo y nos dieron una tranquilidad que muchas veces esperamos de la vida. Es ahí su importancia. Yo creo que
nosotros tenemos que cambiar muchas actitudes después de esta pandemia. La sociedad tiene que entender que estamos nosotros hoy comprometidos a establecer nuevos compromisos de solidaridad, de empatía familiar, de conciencia social para asumir nuestro compromiso de inclusión, de nuevos tipos de relaciones sociales, sobre todo con los adultos mayores, ¿no? Establecer una suerte, digamos, de redes de protección también con nuestros adultos mayores, sobre todo a nivel de los gobiernos locales y regionales. Establecer ello es hoy el compromiso, porque vuelvo a repetir, es una población que nos transmite sabiduría, nos transmite tranquilidad para tomar decisiones. Recuerdo mucho y les cuento esta anécdota. Winston Churchill, primer ministro británico, uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, un hombre exitoso, su pueblito lo esperaba para rendirle un homenaje y él se hizo esperar muchas horas para llegar a este gran evento. Todo el pueblo lo esperaba, Winston Churchill, y él llegó, y cuando todo el mundo se acomodaba para escuchar el discurso que él iba a dirigir sobre todo a los jóvenes, dado que él era un hombre exitoso y quería le habían pedido que él dé un mensaje sobre todo a las nuevas generaciones, y cuando todo el mundo se acomodaba para escucharlo, Winston Churchill solo dijo el siguiente mensaje: nunca, 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 nunca te rindas. Muchas gracias. Eso fue todo lo que dijo Winston Churchill. Al comienzo la gente se quedó asombrada, porque decían tanto tiempo esperar, ni siquiera me acomodé y fue todo lo que escuché. Pero luego reflexionaron sobre el profundo mensaje que había dado Winston Churchill. Nunca, nunca, nunca te rindas. La clave del éxito de las personas estaban en esas palabras que dio Winston Churchill. Winston Churchill trataba de decirle a las nuevas generaciones que cuando tienes un sueño, luches por alcanzar tus sueños. Y solo esa sabiduría no puede transmitir la población adulta mayor, porque ellos son los únicos que pueden orientar nuestra existencia de una manera razonada y bien pensada, por la experiencia, por la tranquilidad, por la reflexión que le permiten los años vividos. Quiero terminar estas palabras, espero que la charla corta, pero que le sirva de mucha importancia para la reflexión futura. Encontré un verso de Joan Manuel Serrat titulado La vejez, y dice así: si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborozase, y las piernas respondiesen, y del pedazo del cielo, reservado para cuando toca entregar el equipo, repartiesen anticipos a los más necesitados. Quizás llegar a viejo sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso. En lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria, si no estuviesen tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiéramos que todos llevamos realmente un viejo encima, porque todos llegaremos a esta edad, a la edad de la adultez mayor. Pero vuelvo a repetir, es la edad de la sabiduría, y eso solo ustedes lo tienen, los adultos mayores. Muchas gracias.